una prueba que consiste en provocar un fenómeno en unas condiciones determinadas con el fin de analizar sus efectos o de verificar una hipótesis o un principio científico. También se conoce como una prueba que se hace para determinar las cualidades y la eficacia de una cosa, en especial de un producto. Como comentaba, la acción y el efecto de los experimentos es realizar acciones destinadas a descubrir o comprobar ciertos fenómenos. La base del experimento es la manipulación de las variables que se conocen relevantes. Resultado. El resultado nos aporta validez a una teoría. Al hablar de la experimentación en psicología, el empleo del método experimental en psicología parte de la concepción de esta como una disciplina científica, que considera que los fenómenos psicológicos pueden ser estudiados por medio del método experimental. Se considera una de las partes fundamentales de la concepción de la psicología al método experimental, y es lo que la define como una ciencia. Ventajas de los experimentos. Enseñan a desarrollar contenidos de una forma práctica y atractiva para estudiantes. Generan curiosidad por lo desconocido y entusiasmo para enfrentarse a un problema. Impulsan el trabajo en equipo y la organización grupal. Estimulan el respeto por las opiniones ajenas. Fomentan el espíritu crítico a la hora de cotejar los resultados. Promueven la reflexión tras la realización del experimento para extraer conclusiones. Para realizar un experimento es importante los siguientes pasos. 1. Investigación. Ahí se investiga el tema. El experimento que se esté llevando a cabo podría estar construido en base de algunos que ya se haya realizado o inventado. 2. Problema. Reducir la investigación en un problema fácilmente comprobable. 3. Hipótesis. Escribir la hipótesis. El experimento estará diseñado alrededor de ella. No se podrá cambiar aunque esté mal. 4. Experimento. Existen 3 variables importantes para cuando se diseña el experimento. Variable independiente, que es lo que cambias para obtener un resultado. Variable controlada, que son las cosas que nunca cambian. Variable dependiente, que es lo que se está midiendo. Es importante hacer 3 muestras o más, ya que puede haber accidentes. 5. Resultados. Describir lo que se ha descubierto, ya sea en gráficas o tablas. Y 6. Discusión y conclusión. Evalúas cómo los resultados responden a la hipótesis. Problema al experimento. Son una serie de pasos donde el primero es el título. Debe ser una frase corta en la que quede claro lo que se analizará en el experimento. El problema indicará que existe algo que no se conoce y que se efectuará la investigación para poder averiguarlo. La hipótesis consiste en resumir en frase lo que se desea averiguar y esta a su vez se redactará de modo que al finalizar el experimento se pueda afirmar si se estaba o no se estaba en lo correcto. Las variables se dividen de acuerdo a su naturaleza, que ésta a la vez se subdivide en cualitativa y cuantitativa, y las de acuerdo con los intereses u objetivos del experimentador, que ésta a su vez se subdivide en independientes y dependientes. La elección del diseño experimental. En esta se realizará un diseño por grupo de personas de tal manera de que se elija uno que resulte más adecuado para resolver el problema. Grupo experimental. El grupo experimental es el grupo que está influido por la variable independiente. Es el grupo que recibe el tratamiento especial. Así, al diseñar un experimento se debe especificar con precisión la población que se está estudiando y todas las características que sean relevantes: edad, sexo, educación, estatus económico, etc. 7. Grupo control. El grupo que recibe el tratamiento normal o condición cero. Es el grupo que no está influido por la variable independiente o lo que está en menor grado que el grupo experimental. En todos los experimentos se necesita un grupo control con el que comparar los resultados obtenidos por el grupo experimental. 8. Control de variables. Todo lo que pueda afectar a la variable independiente debe suprimirse, y si no se puede suprimir, debe afectar por igual a los dos grupos, control y experimental. Por ejemplo, si existe un ruido en el laboratorio, se debe suprimir, y si no se puede suprimir, debe continuar, pero afectado por igual a los dos grupos. Si creemos que el sexo puede influir en la tarea, elegiremos a sujetos de un mismo sexo. Lo mismo sucederá con la edad, nivel de cultura, etc. 9.
Aquí se describen todos aquellos instrumentos que son utilizados en el experimento. 10. Registro de datos. En cualquier experimento es de suma importancia el especificar claramente qué es lo que se mide. Por ejemplo, si efectuamos un experimento sobre la frustración y la agresividad en las ratas, es importante especificar qué conductas consideramos agresivas y cómo las vamos a medir. Punto número 11. Consigna. La consigna son las instrucciones que se le dan a los sujetos cuando van a realizar la tarea. Las instrucciones deben ser lo más claras posibles. Deben estar escritas y redactadas en segunda persona de plural. La consigna debe estar escrita para leérsela a los sujetos de tal modo que sea la misma para todos y así tengan la misma información. Creo que no hace falta comentar que en los experimentos con animales no existe consigna. Punto número 12. Resultados obtenidos. En el apartado de los resultados obtenidos incluiremos la puntuación que obtuvo cada sujeto en la prueba. Es interesante que los alumnos se habitúen a recoger datos y a ordenarlos para efectuar más tarde con ellos los análisis estadísticos. También es conveniente que se familiaricen con la dispersión de los resultados. Punto número 13. Análisis estadístico. Una vez que se han obtenido unos datos, se deben efectuar análisis estadísticos apropiados para averiguar si existe diferencia entre los grupos o si ésta se debe al azar. Acompañando a la estadística, también se deben confeccionar gráficos de los resultados en papel milimetrado para poder apreciar visualmente la diferencia entre los grupos. Punto número 14. Confirmación o refutación de la hipótesis. La confirmación o refutación de la hipótesis se refiere a que, una vez analizados los datos, si se puede confirmar si estábamos en lo cierto. Punto número 15. Generalización. Los resultados obtenidos se pueden generalizar a la muestra, pero además, si la muestra es representativa de la población, también se pueden generalizar a esta, es decir, si nuestra muestra es representativa de todos los alumnos del curso, los resultados también se pueden aplicar a estos. Nunca se debe generalizar a una población distinta de la que hemos extraído la muestra, aunque nos parezca que se pueden aplicar a otros muchos sujetos.